Occidente. Para lo que nos queda de la jornada del día de hoy, hay otros indicadores como las ventas minoristas en los Estados Unidos ya se dieron a conocer mes de febrero, contracción del 0.5%, eventualmente puede que haya algo ya del tema del COVID en este retroceso y hay que prepararse para lo que es el mes de marzo. Producción industrial será a conocer en algunos minutos, donde se espera una recuperación luego de una contracción en el mes de enero, no asociada aún al tema del COVID. Mientras tanto, en el tema de los mercados accionarios, el día de ayer, pues nuevamente el titular de la peor jornada de las acciones en los Estados Unidos desde 1987, el Viernes Negro, donde pues en esa época pues hubo una caída generalizada de las acciones. Así lo hemos tenido el día de ayer en los Estados Unidos. Hoy estaba abriendo un poco más fuerte los mercados, con incluso esta madrugada los futuros del Standard & Poor's alcanzaron esa valorización del 5% máximo límite, pero lastimosamente se ha venido disipando esa euforia y pues por lo menos lo que es el indicador accionario en Europa, el Stock 50, viene con una valorización, bueno, una pérdida del 0.55 ya en este momento. Así que lo que algunos podían predecir que iba a ser el rebote del día de hoy, todavía no me lo está mostrando el arranque de la jornada. Ayer tuvimos unas declaraciones interesantes del presidente Trump. Por primera vez reconoció la gravedad de este coronavirus, reconoció que hay muchas cosas que no conocen o desconocen hasta dónde va a ser el alcance de el impacto en temas económicos, y también le exigió a los estados, a los diferentes estados, que tuvieran disposición de equipos de asistencia mecánica de respiración para aquellos casos que se tornen críticos. Mientras tanto, los analistas han empezado a calcular cuál puede ser el impacto económico en los Estados Unidos. El segundo trimestre de este año puede haber contracción en términos anualizados entre un 5 y un 10%. Entonces, nosotros hemos mencionado que hasta el momento las desplomes van con las expectativas de lo que va a ocurrir. Y aquí en adelante vamos a empezar a recibir las cifras económicas de efectivamente qué es lo que está ocurriendo. El sector aeronáutico estadounidense le está pidiendo al gobierno una asistencia de liquidez por 50 billones de dólares para poder de alguna manera hacer frente a este periodo tan complejo. Mientras tanto, una buena noticia de los bancos comerciales estadounidenses o de las principales entidades financieras en este país decidieron emitir un comunicado de prensa en conjunto en el que van a decir vamos todos a aprovechar estas ventanillas de emergencia de liquidez, y lo que está buscando esta decisión es desestigmatizar estos mecanismos de emergencia para que todos los participantes de mercado tengan acceso y no sean, digamos, rechazados por parte de los inversionistas en caso de que los sean utilizados. Obviamente uno no va a rechazar a un JP Morgan, pero si hay muchos participantes regionales o de menor escala que puedan de alguna manera beneficiarse de estas ventanillas de emergencia y digamos, no ser rechazado por la comunidad inversionista. Mientras tanto, el secretario del Tesoro esta madrugada estaba hablando está a la espera de la aprobación de un paquete fiscal importante, 850 billones de dólares, ya aprobado por la Cámara, ahora a la espera de que el Senado lo haga. Los republicanos lo están frenando, lo cual es bien llamativo. Mientras tanto, en una decisión cabeza a cabeza, Joe Biden obtuvo la mayoría de delegados del estado de Washington. Hoy martes tenemos elecciones, no se postergaron porque en apariencia, si Biden vuelve a ganar hoy en Florida, por ejemplo, y en otros estados, puede ya ser inalcanzable para Bernie Sanders y de alguna manera poderse tomar una tregua en esta parte de las elecciones, también ser responsables y seguir las recomendaciones para contener el contagio del COVID en este país. Mientras tanto, en los mercados de monedas, el dólar está teniendo una fuerte reversión, se había debilitado mucho frente a moneda reserva al inicio de esta temporada de contagio del coronavirus, y ahora lo que estamos viendo es que está retornando a los máximos de cierre o de mediados de febrero. Este índice de XY está alcanzando casi las 100 unidades. Mientras tanto, el indicador LASI, que es el de monedas de América Latina frente al dólar, todavía no me están mostrando recuperación de América Latina, se mantienen en mínimos de negociación frente al dólar
que alcanzamos el día de ayer. Así lo estamos viendo con el peso colombiano, que está muy pegado a los 4.070 en este momento. Y el tema del petróleo, que esta mañana también se estaba recuperando igual que las acciones, pues se ha disipado. Arabia Saudita se lanzó una amenaza, ya nos había dicho que para abril iba a tener una producción de 12.3 millones de barriles, la cual está muy cerca de los 9 millones, así que un incremento de 3 millones de barriles es muy fuerte, es una sobreoferta grande, el doble de lo que hizo que se desplomaran los precios del petróleo en el 2014. Pero no solo eso, también anunció que sus exportaciones para el mes de abril espera que alcancen los 10 millones de barriles. Hasta el momento esas exportaciones, o por lo menos en el momento de más restricción de producción, era de 6 millones de barriles, casi duplicar las exportaciones por parte de Arabia Saudita, lo cual nos hace pensar que va a utilizar parte de sus reservas porque la producción interna no le alcanza para tanto. Varios senadores republicanos le están pidiendo a Arabia Saudita que lo piense, que por favor calme la dinámica del mercado. Esos senadores republicanos sin duda hacen parte de los estados que son productores de petróleo y que están siendo los más afectados. Y finalmente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que la compañía PDVSA está produciendo a pérdida. Todos los barriles que estaban ofreciendo en el mercado lo hacen a pérdida en este momento. Con respecto al tema de renta fija, pues hay como una dificultad en la lectura de este. Por una parte, con el estrés uno lo que hace es comprar títulos de renta fija, pero por otro lado, lo que hemos tenido del mal funcionamiento del mercado es que las liquidaciones se aceleran en búsqueda de tener recursos para hacer frente a eventualmente retiros de recursos de inversionistas. Así que hemos tenido una gran volatilidad en el mercado de renta fija, no hay una tendencia definida durante estas últimas 2 o 3 jornadas, tasas de tesoros a 10 años muy cerca del 0.80%. Los anuncios que nos han parecido atractivos es la irrigación de liquidez adicional que está haciendo la Reserva Federal, está implementando otros mecanismos con los cuales pues está aumentando más allá del $1 trillón el suministro de liquidez a la economía. Standard & Poor's decidió reducir la calificación a ExxonMobil, obviamente afectada por los precios del petróleo y por unas necesidades de capital altas de acuerdo al plan de inversión. Lo que le está pidiendo, más o menos señalando la calificadora ExxonMobil, es que por favor anuncie cómo va a modificar esos planes financieros. Y ya mencionamos el tema de Chile con esa reducción de tasa de interés de 75 puntos básicos, acercándose a su mínimo histórico que fue en el año 2010 de tasa de referencia, hasta solo 50 básicos de ese mínimo. Probablemente otros países de América Latina lo hagan, Perú no lo hizo la semana pasada, pero pues ya estamos viendo que se están moviendo, no solo con decisiones para garantizar liquidez, sino recortes de tasa para acompañar esas decisiones de mantener la liquidez en el mundo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela, Sharon y Raúl para el reporte del mercado colombiano. Gracias, Daniel. En Colombia, el día de ayer, según cifras del Banco de la República, la inversión extranjera directa de Colombia durante febrero del 2020 fue de 2.060 millones de dólares. Esta cifra sería 42.7% superior a lo registrado en febrero de 2019. La inversión extranjera en petróleo, hidrocarburos y minería habría bajado 2.61% anual. En febrero salieron de Colombia 79.2 millones de inversión de portafolio, cuando en el mismo mes de 2019 habían sido ingresados al país 386 millones de dólares por este rubro. Por último, en el segundo mes del 2020 salieron de Colombia 238 millones de inversión colombiana en el exterior. Por otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, informó que a partir de hoy el precio de la gasolina en las 13 principales ciudades del país se reduciría en 1.200 pesos, fijándose en 7.950 pesos el galón. En el caso del diésel, su precio disminuiría en 800 pesos por galón, ubicándose en 8.150. Esto ante posiblemente los precios bajos que se tienen en estos días del petróleo. Y por esto que podría aliviar algunas presiones inflacionarias que se generen con la depreciación del peso. Por otra parte, el día de ayer, alcaldes de Bogotá y Medellín declararon calamidad pública ante los crecientes casos de infectados en los territorios, dejando toda función pública suspendida hasta nuevo aviso. Asimismo, el gobierno nacional también anunció el cierre de todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales del país desde hoy hasta el 30 de mayo. Durante el cierre de fronteras se permitirá el transporte de carga para el ingreso y salida de productos por los puntos terrestres habilitados. El día de ayer también se dio a conocer el del DANE, las ventas al exterior en zona franca. Estas subieron 7.2% en enero frente al mismo mes de 2019, ubicándose así en 219 millones de dólares.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentará un proyecto de decreto con medidas transitorias para articular la normatividad de las zonas francas con los lineamientos de la emergencia sanitaria declarada con la emergencia sanitaria declarada, así flexibilizando la exclusividad del régimen franco. Por último, en las últimas horas se decretó toque de queda en Cundinamarca desde a partir de hoy, entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, en los 116 municipios de Cundinamarca, según dio declaraciones el gobernador del departamento, Nicolás García, en Blue Radio. Así como se aplicó la medida anoche en algunos departamentos como Córdoba, Quindío, Antioquia, Caldas y Meta. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. Por parte del mercado accionario local, el índice Colcap registró una de sus peores jornadas de la historia, llegando a niveles no observados desde 2010. Lo anterior principalmente impactado por ese entorno de mucho temor en los mercados ante la propagación del coronavirus, lo cual ha venido incrementando la posibilidad de una posible recesión en el corto plazo. Por el lado de los volúmenes negociados, se negociaron 96.000 millones de pesos. La especie con mayor volumen de negociación fue Preferencial Bancolombia, con 24.000 millones. La acción más valorizada fue Canacol, con 1,3%, y la más desvalorizada fue Avianca, con un 28,4%. El día de hoy el Colcap podría recuperarse levemente, como tal se puede observar leve rebote en los mercados internacionales, aunque principalmente destacar que se mantiene un entorno de alta aversión a riesgo, donde el índice VIX se mantiene por encima de los $80. Por parte de noticias, Ecopetrol anunció una modificación en la forma del pago del dividendo anunciado el 2 de marzo. Como tal, se mantendría el pago del 100% del dividendo a accionistas minoristas el 23 de abril. Sin embargo, se modificaría el pago al accionista mayoritario, al Ministerio de Hacienda, el cual se pagaría, se iba a pagar en dos cuotas del 50%, ahora se pagaría un 14% el 23 de abril y un 86% restante el segundo semestre de 2020. Consideramos que esta medida es positiva, teniendo en cuenta que eso aliviaría levemente las presiones de cajas sobre la compañía en el corto plazo. A su vez, esta dio a conocer una reducción en costos y gastos hasta de unos 2 billones de pesos y también una reducción de su plan de inversiones para el 2020 de unos 1.200 millones de dólares. Esto como tal se ubicaría en un rango entre unos 3.300 millones de dólares a 4.300 millones de dólares. Además, cabe recordar que la petrolera colombiana tiene líneas internacionales de crédito por unos 665 millones de dólares y con la banca internacional y unos 990.000 millones de pesos con la banca local, lo cual la compañía mencionó que se dispondrían en caso de ser necesario. Cabe recordar que los niveles de apalancamiento de Ecopetrol son muy bajos. Por otra parte, la vivienda aprobó la distribución de dividendos de 926 pesos por acción, pagaderos el 26 de marzo un 50% y el 23 de septiembre otro 50%. Por el lado desde el punto de vista técnico tenemos la acción de ISA, la cual en la jornada del día de ayer se desvalorizó un 24,1%, lo anteriormente impactado por esta fuerte salida de flujos recientes en el mercado local, como tal como Daniela lo mencionaba, se ha visto una importante salida de flujos de inversión de portafolios y consideramos que eso también ha venido impactando la acción de ISA. Sin embargo, consideramos que son niveles bastante atractivos en la medida de que se disminuya como tal la aversión al riesgo. Consideramos que la mayor parte de los ingresos de la compañía se verían favorecidos por esta devaluación del peso colombiano y también no se vería altamente impactado como si otros sectores por el COVID-19. Y finalmente tenemos la acción de Corfi colombiana, la cual muy en línea con el comportamiento de ISA se desvalorizó cerca del 20% en la jornada del día
de ayer. Consideramos que algo que podría haber impactado principalmente es como tal el cese de las garantías de diferentes repos, lo cual generó esta fuerte desvalorización sobre la especie, ya que estos agentes del mercado tenían que salir para cumplir con esta operación a cualquier precio. Consideramos que estos también son niveles bastante atractivos por el lado de Corficol. Cabe recordar que si en caso que se apruebe el dividendo propuesto por parte de la compañía, estaríamos hablando de un dividend yield del 12%, es decir, son niveles bastante atractivos de Corfi colombiana. Cabe recordar que desde el punto de vista operacional es una compañía bastante diversificada, donde a pesar de que sí se observarían impactos en cuanto al segmento hotelero y también posiblemente el segmento de infraestructura, se vería compensado por el segmento de utilities, principalmente por Promigas y Grupo Energía Bogotá. Sin embargo, cabe recordar que se podrían observar desvalorizaciones adicionales en la medida de que se mantenga ese entorno de mayor aversión al riesgo. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. Estamos viendo en este momento un retroceso del valor del dólar en Colombia, cotizándose en los 4.035. Técnicamente, pues la apertura del rango de negociación viable sigue siendo muy alto. El día de ayer solo se negociaron 600 millones de dólares. Los altos niveles de liquidez que vimos durante como la primera tanda de transmisión del virus, por lo menos ayer no se replicaron. Fue una jornada muy tenue y eventualmente pueda obedecer a que varias entidades financieras en el país están adoptando o están iniciando los procesos para tener como esas contingencias activas, y de alguna manera esto también puede estar moderando el nivel de transacciones que se realizan en el mercado financiero. Aunque es saludable desde el punto de vista social y de control de la transmisión, desde el punto de vista de funcionamiento del mercado, de alguna manera puede exacerbar los movimientos. Técnicamente, entonces, como ustedes pueden ver, el siguiente nivel a la baja está muy cerca a los 4.000 pesos por dólar, y el siguiente nivel más en objetivo estaría a los 3.900. No creemos que lleguemos hasta allá, teniendo en cuenta que las tensiones del día de hoy continúan latentes. Hacia el alza, el primer nivel objetivo sería muy cerca de ese máximo que tuvimos el día 12, no el día de ayer, sino el día 12. El día 12 el máximo estuvo muy cerca a los 4.090 pesos por dólar, así que ese es el rango que esperamos para el día de hoy, aunque obviamente un recrudecimiento del descenso internacional con este aviso de que Arabia Saudita puede suministrar de manera masiva petróleo a partir del mes de abril, no solamente producirlo, sino sacarlo de su país e incluso utilizar reservas estratégicas para incrementar la oferta mundial y continuar con su lucha con Rusia, pues de alguna manera podría perjudicar aún más la dinámica del peso en Colombia. Por supuesto, creemos que más adelante vendrán jornadas de recuperación, pero esas de jornadas de recuperación, como hemos insistido en numerosas ocasiones, no deben ser adoptadas o tomadas como ya el fin de este movimiento bajista del mercado. Esto es todo por ahora. Los dejamos con Shannon con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recordamos a todos nuestra recomendación en títulos de deuda corporativa, en todos los plazos y en todos los títulos neutral, mientras esperamos que los spreads se vean un poco más atractivos. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo desvalorizaciones en todas las referencias, especialmente en los TES VR y en los títulos indexados a la IPC, en los cuales vemos una variación en puntos básicos superior a los 100 puntos. En cuanto a la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron cerrando en 8.23 y 8.79 respectivamente. La curva TES tasa fija se valorizó en promedio 79 puntos básicos, continuando su empinamiento, y en línea con este movimiento la curva TES VR se desvalorizó 75 puntos básicos aproximadamente. En deuda corporativa se operaron cerca de 150.000 millones a través del sistema transaccional y 650.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada continúan siendo las referencias a muy corto plazo, tasa fija del 20, seguido por IPC del 20 e IBERES del 20. En cuanto a noticias, el Ministerio
de Hacienda anunció medidas para apoyar el mercado de deuda pública local ante la volatilidad financiera vivida por el COVID-19. En primer lugar, redujo la meta del programa de subastas para la vigencia 2020 en 1.5 billones para un nuevo monto total de subastas de 23 billones, de los cuales se han colocado hasta el momento 6.3 billones. Segundo, suspenden las subastas tanto de test de corto plazo como de test de largo plazo en pesos y en VR por lo que queda del mes de marzo. También anunció que a partir de la fecha se aplicará una tasa de costo del 0% a las operaciones de TTB que realice con todos los creadores de mercado en primera ventana de mercado. El monto máximo para efectuar estas operaciones se mantiene en 2 billones. También amplió el cupo para realizar operaciones simultáneas activas y o pasivas hasta por un monto de 3.5 billones, que representa el 50% del volumen promedio diario de este mercado en las plataformas transaccionales. Y por último, para fortalecer la formación de precios, incrementó el margen entre puntas de compra y venta para el cumplimiento de requisito de cotización obligatoria de los creadores de mercado de 20 a 80 puntos básicos hasta el próximo 3 de abril. Y por otro lado, el Banco de la República anunció ayer que para garantizar el adecuado suministro de liquidez al mercado, aumentó el cupo de repos contra deuda privada de 5 a 8 billones de pesos a plazos entre 7 y 30 días. El cupo de subasta de repos contra deuda pública permanece en 12 billones, lo que ha demostrado ser lo suficientemente amplio para los requerimientos observados del mercado, lo que deja el cupo total de liquidez entonces en 20 billones de pesos, que podrá ser asignado en subasta de repos contra deuda privada o contra deuda pública según las necesidades que refleje el mercado. Adicionalmente, la Junta mencionó que continuarán monitoreando permanentemente la situación y tomarán decisiones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la economía local. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.